Sincronizando perfecto. Estamos sincronizando perfecto. Este es el último periodo que vamos a desarrollar, ¿sí? Entonces, decíamos que las soluciones sólidas pueden provocar, ¿no es cierto?, aleaciones entre dos elementos y estas, eh, digamos, combinaciones se producen entre los átomos que pueden ser sustituyendo, ¿no es cierto?, al elemento de matriz, digamos, y puede también, ¿no es cierto?, intersticialmente, ¿no es cierto?, agregarse a los cristales del elemento matriz. Y también vamos a tener el concepto de solvente y soluto, ¿no es cierto?, al respecto de la consecuencia, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a ver entonces un nuevo diagrama de fase, pero vamos a hablar de lo que son soluciones sólidas parciales. Es decir, para aclarar las totales era que los dos definen, digamos, las mismas características prácticamente en todas las composiciones, salvo el elemento puro, ¿no es cierto? Salvo todas las, se pueden combinar en todas las proporciones. O sea, las proporciones no generan cambio de fase en ese sentido. Ahora entonces vamos a ver soluciones sólidas parciales. También vamos a utilizar dos elementos. Profe, lo silencié sin querer. Bien. Perdón. Ok. Entonces vamos a utilizar también dos elementos, ¿no es cierto? Tienen más cantidad de fases. También vamos a utilizar los ejes coordenados de temperatura y concentraciones, ¿sí? Y recuérdenles siempre de que hagan amplio el gráfico, como ustedes habrán visto el de recién, se complica un poquito cuando empezamos a poner los distintos aspectos, ¿no? Entonces, siempre las proporciones nos van a ayudar a comprender mejor, ¿no?, los diagramas, porque a simple vista, si está más o menos bien proporcionado, vamos a poder inmediatamente identificar, ¿no es cierto?, de qué se trata. Entonces, aquí estaríamos hablando, si yo lo hago más alto que ancho, ¿no es cierto?, el diagrama va a tomar una forma. Ahora, si yo lo hago a lo ancho, ¿no es cierto?, le doy extensión, ¿no es cierto?, se va a aplanar el diagrama, ¿sí? Estas tres líneas de referencia me estaría indicando que son 100 grados, ¿no? 100, 200, 300, ¿sí? Y a su vez, ¿no es cierto?, acá yo puedo dividir en 10 esta relación, ¿no es cierto?, de concentraciones. Y me va a permitir, ¿no es cierto?, dividir a escala en ciertas proporciones, así, ¿no es cierto?, para que ustedes vayan también calculando lo que va a hacer este diagrama, ¿sí? 100, 200, 300, ¿no es cierto?, y proporciones 2, 4, 6, 8, 0 y 10, por supuesto, ¿no? Entonces, Perdón, ¿y cómo sería el título de este? Soluciones sólidas sólidas parciales. parcial, exacto. Solución sólida o solubilidad sólida parcial. Siempre la combinación de dos elementos. Los elementos que vamos a utilizar aquí, ¿no es cierto?, son el plomo, cuyo símbolo químico es Pb, y el estaño, cuyo símbolo químico es Sn. Al igual que recién, ambos elementos
son 100% de plomo a la izquierda y del estaño 100% a la derecha. Y la variación, ¿no es cierto?, va a ser los porcentajes, ¿no es cierto?, que se defina a 100 también, ¿no es cierto? Plomo 100, estaño 0, estaño 100, plomo 0. Acá vamos a tener el comportamiento de este diagrama es, en este caso voy a tratar de que ustedes puedan apreciar diferencias en los trazos, en los trazos. Entonces estaríamos haciendo este proceso. Todavía no tracen ustedes para que podamos bien. Ahora sí. Le pongo la referencia de estos trazos, o sea, las curvas de transformación, ¿sí? Entonces, esta curva está a 183 grados. 183 grados. Y este valor es 61,9. 61,9, este punto. Acá, ¿no es cierto?, tengo el plomo, cuya temperatura de fusión es 327 grados. Temperatura. Bueno, acá me faltan las flechas, ¿no es cierto? No importa. Y acá es la temperatura de fusión del estaño, que es 232 grados. ¿Ven? Este punto no llega al eje de estaño, sino que tiene un valor de 97,5%. Y este punto, ¿no es cierto?, es 19,2. Por eso yo acá le había puesto como 20, ¿no es cierto? 19,2. Bueno, esos son los límites para que definan las curvas y transformaciones, ¿sí? Es decir, ¿qué tengo por encima del trazo rojo? ¿Qué estado tengo? Líquido, ¿no es? ¿Eh? Sólido. Por encima del trazo rojo. Líquido, ¿no es? Líquido. Líquido, claro. Está por encima de la temperatura de fusión de los dos elementos. Y por debajo del trazo azul, Sólido. 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 Perfecto. Bien, bien. Bien, ahí está entonces definido en principio. ¿Y qué pasa entre los dos trazos? Es la zona de transformación. Claro. ¿De qué estado? En los dos estados está. Claro. Como habíamos visto recién, el estado superior es líquido, el inferior es sólido, y aquí es la transformación de estado, ¿no es cierto? Vamos a tener sólido más líquido, y acá sólido más líquido. ¿Y acá qué tenemos? En este punto. El punto triple. Correcto, el punto triple. Un punto que para una concentración definida, 61,9, digamos, se encuentra el estado sólido, el líquido y un estado intermedio, cualquiera de estos dos. Bien, este diagrama después tiene esta forma.
diagrama tiene esta forma. Ahí. Bueno, ahora, ¿cuántas fases tenemos aquí? Tres. ¿Eh? ¿Recuerdan la definición de fase? Región o área, ¿no es cierto?, de un diagrama que tiene características estructurales y químicas iguales. Recién teníamos tres, ¿recuerdan? En el diagrama de solubilidad total. ¿Y cuántas tenemos ahora en el de solubilidad parcial? ¿Tenemos tres también? ¿Por qué tres? ¿No son 4? ¿Por qué cuatro? No, son dos. No. Líquido y sólido. Y porque tenemos los tres. Las tres tenemos sólido, el triple y el líquido, ¿no? A ver, cuando hablábamos del mapa de Argentina, decíamos que las provincias son fases. ¿Recuerdan, verdad? ¿Cuántas fases tiene el mapa de Argentina? Veinte y pico. 23, creo. 3. Claro, 27. ¿Ah? ¿Y cómo ven esto respecto de justamente respecto al mapa? ¿Cómo lo están observando el dibujo? Perdón, acá me olvidé de poner esta línea como trazo lleno. ¿Qué similitud ven las provincias con este diagrama? Hay 5. Bueno, van acercándose. De poco. ¿Eh? 7 puede De- ser. De Veo poco que no la... saben contar. Veo que no saben contar. Exactamente, son 7. Porque acá tenemos 2. Porque esta concentración divide a 2 el diagrama. Si ustedes ven acá, me ven a mí, ¿sí? 61,9 divide a 2, ¿no es cierto?, a la parte del sólido. Después tenemos el líquido, que es toda la misma, ¿no es cierto?, por encima del trazo de liquidus. Esta sigue llamándose liquidus y esta solidus. Entonces 2, 3 y 2, ¿no es cierto?, que se está transformando, son 5. Después tenemos esta zona y esta zona, son 7. Porque Profe, en esa este zona de los diagrama costados, ¿qué son? también son fases. ¿Pero qué es? ¿Líquido o Ahora sólido? vamos a identificarlas, ¿no es cierto? Está, ¿no es cierto?, por abajo de la línea de transformación sólida en ambos casos. O sea, esto es lo que define el cambio de estado físico. Y esto define, ¿no es cierto?, para una determinada temperatura, las transformaciones según esos porcentajes. Según, digamos, modifican las fases, ¿no es cierto?, de las concentraciones. O sea, acá hay variación de concentración y así hay variación de temperatura. La fase está comprendida entre las dos variables, concentraciones y temperaturas. Así como latitud y longitud en el mapa, ¿no es cierto?, definen las provincias. Ya dijimos que son 7, ¿no es cierto? Bueno. O sea, sería la composición de material. Claro, la concentración es composición. ¿Qué elemento tenemos aquí que tiene 61,9 de concentración? 62% de estaño. Bien, bien.
Correcto. ¿Y cuánto de plomo? Treinta y ocho. ¿Eh? Está bien. 38. 38,1. 38,1, correcto. Bien. ¿Y acá cuánto tenemos de plomo? ¿Eh? Según la variación del estaño, son estas concentraciones. Y acá, lógicamente, tenemos 97,5 de estaño, por lo tanto, de plomo es 2,5. ¿Verdad? Bueno, perfecto. Ahora sí. Este punto, como habíamos dicho recién ustedes también, ¿no es cierto? Es un punto triple, que lo defino con la letra E, porque tiene un nombre, ¿no? Se llama eutéctico. Es el nombre de uno de los puntos triples de reacción invariante que habíamos mencionado, ¿sí? El punto triple. Bien, ese es característico, ¿no es cierto? Es un punto que para una concentración de estaño 61,9, plomo 38,1, a la temperatura de 183 grados, esa aleación pasa del estado líquido al estado sólido. Es decir, que no pasa por el cambio, ¿no es cierto?, de estado que habíamos mencionado en las fases laterales a ese punto, ¿no es cierto? Acá, ¿no es cierto?, tenemos una aleación que cuando está a 183 grados pasa directamente de líquido a sólido. Por diagrama de equilibrio volvemos a interpretar que podemos transformar del estado de líquido hacia el sólido. Eso no quita que yo le pueda preguntar, a ver, del estado sólido, en el diagrama de equilibrio, ¿cómo es el mecanismo de transformación al estado líquido? También entonces podemos decir que vamos calentando el sólido. Cuando se encuentra en la línea de transformación crítica inicial, ¿no es cierto?, vamos a estar generando, digamos, líquido a partir de los cristales, y así sucesivamente, ¿no es cierto?, podemos invertir, ¿no es cierto?, el sazonamiento. Pero en principio normalmente partimos del estado líquido siempre. Bueno, lógicamente, este sólido, ¿cuál de los dos elementos, ¿no es cierto?, lo define a este sólido? ¿El estaño o el plomo? El plomo. El Plomo. plomo, ¿no es cierto? El plomo. Y de este lado, ¿cuál lo define al sólido? El estaño. El estaño. Entonces, el plomo, ¿no es cierto?, le vamos a llamar alfa, y al estaño le vamos a llamar beta, letras griegas. Entonces, esta parte, ¿no es cierto?, es concentración de plomo, o sea, gran cantidad. Por lo tanto, acá vamos a tener alfa. Lo mismo que a la derecha, acá vamos a tener beta, ¿sí? ¿Me siguen? Alfa y beta. Lógicamente, si aquí utilizamos la regla de la palanca, ¿no es cierto?, vamos a hacer el razonamiento correspondiente.
Entonces, si nos situamos, por ejemplo, en el plomo a 327 grados, ¿cierto? Va a estar, digamos, a la temperatura de solidificación, partiendo desde el estado líquido. Inmediatamente, a la derecha, vamos a comenzar a tener una determinada concentración de estaño en plomo, ¿no es cierto? Y a medida que esa concentración va a ir aumentando, la temperatura de transformación del estado líquido va a ir definiendo, digamos, cristales del elemento sólido alfa, ¿cierto? Y a medida que se va terminando la transformación, se va a acercar a la temperatura que rige la curva azul. Si tenemos en una concentración superior a 162, a 19,2, estaríamos hablando que la concentración es, digamos, isotérmica, y va a terminar a 183 grados. Acá va variando, ¿no es cierto? A medida que varía la transformación, va a ir variando la temperatura, con las coordenadas estas, ¿no es cierto? Pero cuando supere la concentración 19,2, el final de la transformación va a estar en 183 grados, para toda esta isotérmica, cualquiera sea, ¿no es cierto? Entonces, nos va a permitir hacer un análisis para una concentración X, y acá le vamos a llamar X1, ¿sí? Lógicamente vamos a estudiar esta condición. Consulta, profe. Sí, O sea, antes del valor 19,2, ¿no? sí. El material sería plomo nada más, prácticamente. No, No. no. Antes va a ir admitiendo estaño 1, 2, 3, 5, 10, 15, 19,2. Bien. Según la concentración que tenga. Si es 10% estaríamos ahí, ¿no es cierto? Y vamos a ir, ¿no es cierto? Que la coordenada va a estar sobre la concentración 0,10, perdón, 10 de estaño. Y así cualquier análisis, ¿no es cierto? Siempre levantamos una normal a la concentración para ver el comportamiento de la aleación. Entonces acá yo digo X1, que es el 40, vamos a redondear, el 40 ahí. Entonces levanto y veo qué ocurre. Lógicamente, acá en 1 empieza a descender la temperatura y aquí me va a generar los primeros cristales que van a solidificar. Ese sólido, ¿no es cierto?, es este. ¿Por qué? Porque es muy alta la concentración acá de este elemento, que si bien es 40 el estaño, el 60 es plomo, ¿verdad? El 60 acá es plomo. Entonces, los cristales de plomo son los que van a tener, digamos, iniciar la solidificación y van a ir absorbiendo cada 6 átomos de plomo, 4 van a ser de estaño. Acá, para la X1. Y lógicamente, a medida que vaya descendiendo la temperatura, va a ir aumentando la concentración del estaño hasta que cuando llegue a 183, la concentración de estaño va a ser 61,9. Y la de plomo, de 60 que era aquí, va a bajar a 38. O sea que la dinámica que se va a ir produciendo para esta concentración tiene una dirección, que es transformarse de líquido a sólido hacia el punto triple. Hacia el punto triple. O sea, profe, siempre después del enfriamiento va a terminar en el punto triple.
Claro, porque esto me está indicando la temperatura mínima a la cual termina la solidificación. Para cualquier concentración, a partir de 19,2, la temperatura mínima donde termina la concentración es 183 grados, hasta 97,5. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen el mismo estudio de la regla de la palanca que hacíamos antes, vamos a ir trazando a partir de acá, ¿cierto? A partir, no de ahí, sino un poquito más abajo, ¿no es cierto? La aplicación de la regla de la palanca, ¿no es cierto? Y esto me va a ir indicando, ¿no es cierto?, cómo marcha la concentración a medida que va disminuyendo la transformación que originé para este X1. Y voy a observar que a partir de esta temperatura X1, un poco más abajo, el líquido, ¿no es cierto?, va a ser menor la temperatura, y así sucesivamente las X líquido van a ir disminuyendo. Y las X sólidas también van a ir disminuyendo en estaño, pero acá van a ir aumentando en plomo. Acá el plomo va a ir aumentando porque inició y a su vez es más alta la concentración que el estaño que tengo acá. O sea, es una cuestión de razonamiento del mecanismo, ¿sí? Entonces, cuando llegue acá, al finalizar la transformación, ahí se va a terminar la solidificación. Y partíamos, ¿no es cierto?, de una concentración donde el estaño, ¿no es cierto?, fue creciendo a medida que bajaban, y la concentración de estaño que vamos a tener a 183 grados va a ser el porcentaje 61,9. 61,9. O sea, No entendí su última parte, profe. ¿Eh? No entendí su última parte, ¿lo puede repetir? Claro, sí. O sea, al irse transformando acá el estado líquido, lo va a hacer con una concentración de estaño 40, pero de plomo 60. ...60-40... o sea, 60 de plomo, 40 de estaño. Pero cuando estemos a la temperatura de aquí, así como se iba modificando para la regla de la palanca entre el cobre y estaño, el níquel, ¿no es cierto?, aumentaba en el estado sólido, aquí, ¿no es cierto?, el plomo, ¿no es cierto?, va a ir disminuyendo porque se viene hacia aquí, ¿no es cierto?, se viene hacia aquí. Pero en el caso del estaño va a ir creciendo, o sea, en el estado líquido, el estaño va a ir aumentando. Porque esta es la línea, ¿no es cierto?, que indica el sentido que van a ir tomando las proporciones acá. Así como nosotros en el diagrama anterior observamos que el níquel aumentaba hacia acá y el cobre aumentaba hacia acá, ¿no es cierto?, para la condición de la regla de la palanca, que era el X, ¿no es cierto?, observábamos que, ¿no es cierto?, la curva de transformación líquidos tenía este sentido. Y la del sólidos también tenía este sentido. O sea, era creciente hacia la derecha. En cambio acá vemos que hacia la derecha es decreciente. ¿Por qué? Porque la temperatura mínima nos indica el sentido de la transformación. Por eso yo que estoy haciendo acá, ¿no es cierto?, esa flecha, ¿no? Ahora, esta es la que estamos utilizando, ¿no es cierto?,
Y en el estado sólido aumenta hacia acá. Aumenta hacia acá. Y en el estado líquido, al revés. Perdón. Estamos, esta es Al revés. esta es la relación del estaño. Es al revés, claro. Esta es la relación del estaño. La relación del estaño, ¿no es cierto?, aumenta hacia la derecha. Pero la del plomo aumenta hacia la izquierda. Porque acá lo estamos observando, ¿no es cierto? Acá es el 100% de plomo. Por las concentraciones superiores al punto triple o eutéctico, va a ser al revés. Acá estaríamos en la pendiente de la curva que teníamos con el cobre y el níquel. Es decir, que acá, ¿no es cierto?, de una concentración alta de estaño, 100, hacia el punto triple vamos a ir a 61,9. O sea, cuando de 232 vayamos a los 138 para concentraciones mayores de esta, ¿no es cierto? Lógicamente, a medida que vaya creciendo la transformación, va a ir buscando el punto triple, o sea, la concentración de menor temperatura. Y ocurre exactamente lo mismo aquí abajo, que a medida que va a ir solidificando el estaño, va a ir disminuyendo hacia el punto triple. Lógicamente va a ir disminuir de 97,5 a 61,9. O sea, siempre el final de la transformación va a estar dada del estado líquido, pasa inmediatamente al estado sólido. Después vamos a ver, ¿no es cierto?, que esta es una relación muy interesante. Ya estamos finalizando. Bueno, finalizado el tiempo, dejamos la clase, ¿no es cierto? Bueno, una vez que se ha transformado todo, acá de este lado vamos a tener los cristales que ahora se llaman beta, ¿no es cierto?, más la concentración de líquido que finaliza a los 185 grados, vamos a decir, ¿no?, o a los 181. Y esa concentración 81 es esta. Porque es lo final que tenemos acá a la temperatura de 183. O sea que esto se llama eutéctica. Y de este lado va a ocurrir lo contrario. Acá el sólido va creciendo, ¿no es cierto?, en este elemento alfa, o sea plomo, y va a ir, digamos, disminuyendo hacia los 38,1, y eso 38,1 es esta concentración. Por lo tanto, acá también va a terminar la eutéctica. Lógicamente estos son granos de material, como lo habíamos definido en la clase pasada. Y si lo vemos al microscopio... Profe, una pregunta para Sí. también entender. Ahí, alfa es el plomo, ¿no? Sí, Si vamos hacia la derecha, disminuye y sí, aumenta la eutéctica, o sea, el punto triple S. claro. Y entonces es alfa más E. Más E, que es la eutéctica. Esto. Ah, listo. O sea, la eutéctica, ¿no es cierto?, se la considera láminas en proporción 61,9, que tiene estaño y el 38% es plomo. Y este plomo disminuyó, digamos, en el líquido desde 60 que había acá a 38,1. Justamente por la relación que hay acá. Se pueden ir analizando esas pruebas, ¿no es cierto?, considerando cómo van a irse modificando las fracciones, trazando las reglas de la palanca y ver cómo se van desarrollando las concentraciones
a medida que va enfriándose o transformando la aleación. Y estos granos, ¿no es cierto?, que podemos definirlo como algo así, ¿no es cierto? Ustedes tienen que imaginar que estos son granos producidos por los cristales, ¿no es cierto? Estos cristales, entonces, fueron originados por la concentración del estaño, o sea, de beta. De beta. Y esa concentración de beta me está indicando en un microscopio que fueron creciendo a medida que bajó la temperatura. Pero cuando llegó ahí, ¿no es cierto?, espontáneamente pasa del estado líquido al sólido. ¿Qué significa espontáneamente? Que todos esos granos que se fueron desarrollando quedan unidos por esa concentración líquida. Entonces acá quedan todos los granos formando una masa sólida, uniendo todos esos granos, que habían ido desarrollando, y finalmente vamos a tener una configuración en el interior, ¿no es cierto?, de una micrografía preparada, ¿no es cierto?, y vista a través del microscopio, que va a definir, ¿no es cierto?, esa estructura. Entonces, los trazos gruesos que terminan uniendo los granos van a ser estructura eutéctica, y los centros, o sea, los granos, van a ser, ¿no es cierto?, cristales beta. Van a ir admitiendo, por supuesto, ¿no es cierto?, van a ir admitiendo paulatinamente, ¿no es cierto?, el porcentaje de estaño, perdón, el porcentaje de plomo, desde 2,5 hacia 38,1 van a ir admitiendo plomo. Pero lo que origina el cristal son cristales de estaño. De este lado, al revés, lo que origina el cristal son cristales de plomo, y va a ir emitiendo, ¿no es cierto?, un porcentaje de estaño, ¿cierto?, que finalmente la unión, cuando termine la solidificación, va a tener la concentración también eutéctica, pasando desde 60 a 38 el porcentaje de sólido alfa. Y de este mismo modo, ¿no es cierto?, se va a observar la micrografía, solo con una cierta diferencia, porque los cristales, el plomo y el estaño tienen una apariencia Un muy minuto, profe. distinta. Sí. Ya se corta, profe. Bueno, nos vemos entonces el próximo viernes. Y vayan leyendo entonces qué es lo que está pasando acá en las fotocopias, y también entren, si quieren, a internet y vean el diagrama de solubilidad parcial o de solubilidad total, y van a tener, digamos, manera de repasar. Ahora les mando entonces la foto de la regla de la palanca aplicada.